Allí mismo, allí mismo también en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, un poquito hacia atrás, Levítico 23, versículos 15 y 16. Levítico 23, versículos 15 al 16. Lo dejamos allí y vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, y leeremos allí del 1 al 9. ¿Listos? Entonces, Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Amén. Ahora, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día del reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Y vamos al libro de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, del 1 al 9, en la palabra de Dios, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. El Señor continúe bendiciendo nuestra palabra, nuestra vida cada día a través de su palabra leída. Invito a nuestro pastor Henry Moreno Vergara, quien nos trae el mensaje en esta mañana: Pentecostés, el inicio de la iglesia primitiva.
Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios y a los hermanos que nos están viendo por las páginas, por la página. El Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes desde allá, desde sus casas. Y a nuestra hermana bienvenida en esta mañana. Nos alegra que nos acompañe. Hace miles hace miles de años atrás, mucho tiempo atrás, la historia narra sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Del pueblo de Israel, de una misión que le dio el Señor a Moisés para que sacase del pueblo de Israel. ¿De a dónde recuerdan ustedes? De Egipto, y lo llevara a una tierra prometida. ¿Cierto? Y bueno, hoy vamos a recordar un poco de esos. Y en ese tiempo recuerdo que recuerdan ustedes que ellos celebraban varias fiestas. La de la Pascua, Pentecostés, ¿cuál más? La de los tabernáculos, y muchas fiestas ellos celebraban con este propósito. Hoy hace más, después de Semana Santa, más o menos, a este tiempo ya pasaron 50 días. Hoy podemos celebrar el día de Pentecostés, lo que se celebra, lo que celebran en Israel. Recuerdan que no, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, y esa gracia nos llegó a nosotros como gentiles, la gracia de la salvación. Entonces, en Pentecostés, que fue el inicio de la iglesia cristiana o de la iglesia primitiva en el mundo. Ese fue el inicio. Ustedes, cuando leímos Hechos 1, del 1 al 9, encontramos lo que dice la palabra allí, ¿verdad? Lo que el hermano eh, eh, Javier leyó. Entonces, hoy estudiaremos la historia de la iglesia cristiana por medio del libro de los Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, miraremos cómo fueron los inicios de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a edificar en este mundo. Recuerda que fue Jesucristo que vino a edificar en este mundo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo. Amado Señor, en esta mañana te adoramos, te honramos, te damos la honra y la gloria a ti. En esta mañana nos acercamos a este lugar, a la casa tuya, Señor, donde venimos a adorarte, donde venimos a servirte, Señor. Y nos acercamos aquí para acercarnos a tu palabra y acercarnos a ti en medio de las necesidades que tenemos como hombres y mujeres. Pero hoy, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y poder entender lo que tu palabra nos enseña hoy a través de este servidor. Que seas tú hablando a la iglesia, que seas tú, oh Señor, dándonos palabra, y que la iglesia sea abierto el entendimiento para que podamos escuchar lo que tu palabra tiene para hoy. También, amado Dios, oramos por los que están en casa, por los que nos están viendo por las redes, Señor. Pedimos una bendición especial para cada uno de ellos en sus hogares. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el inicio de la iglesia, en la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, recuerdan ustedes que cuando Jesús resucitó, duró un tiempo y ascendió al cielo, le dijo a los discípulos que los esperaran ¿a dónde? ¿Recuerdan? Que fueran al aposento alto y los esperaran allí, que allí iba a suceder algo importante. Pero bueno, vamos a mirar. Pero en el inicio de la iglesia, mira lo que nos dice Mateo 16:18. El inicio de la iglesia dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. ¿Quién dijo estas palabras? Él lo dijo el mismo Jesucristo y se lo dijo a quién, a Pedro. Que cuando nosotros miramos la Biblia vemos que Jesucristo era como si le hubiera entregado las llaves de la iglesia al apóstol Pedro. Entonces, algo que tenemos que entender y tener bien claro, que para edificar la iglesia fueron necesarias tres cosas. Para que Dios pudiese edificar la iglesia, Jesucristo edificar la iglesia, fueron necesarias tres cosas que debemos de tener bien en cuenta. Tres acontecimientos fundamentales que marcaron el inicio de la historia de la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia cristiana? En un aposento alto, con la promesa del Espíritu Santo. Y desde allí empezó la iglesia a difundirse a través de todas las naciones. Entonces, pero lo que quiero que miremos iniciando es tres acontecimientos fundamentales que usted y yo debemos de tener en cuenta en el inicio de la iglesia. Primer acontecimiento, la muerte de Cristo en la cruz, que fue un acontecimiento muy grande. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es decir, la obra redentora por medio de la cual todos los pecadores podemos ser salvos. ¿A través de quién? De Jesucristo, que fue el regalo que Dios, el Padre Celestial, nos dio a usted y a mí. Esa salvación grande, que es por gracia. Pero mira lo que dice el versículo 3, la parte A. El versículo 3 de la parte A dice, a quienes también después de haber padecido, ¿quién padeció? ¿Quién padeció la muerte? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso está diciendo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Pero ¿quién padeció la muerte en la cruz? El Señor Jesucristo. Entonces es ahí la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. La otra, la resurrección de Jesucristo. Tengan en cuenta esto. Si eso no hubiese sido así, entonces vana sería nuestra fe. Entonces, primero, la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Segundo, la resurrección de Jesucristo, de la cual hay pruebas hay pruebas que no dejan dudas que la iglesia estaba basada en la fe, en una fe en Jesucristo. El mismo versículo 3, si están conmigo en el libro de Hechos, la parte B, está diciendo, a quienes también, después de haber padecido, que fue la primera parte, se presentó vivo con muchas pruebas, ¿en qué? Indubitables. ¿Qué quiero decir? Que no hay duda que el Señor resucitó y se presentó vivo. ¿A dónde? En el aposento alto. ¡Qué maravilla! Entonces, por eso nuestra fe está basada en un Cristo vivo, que no está muerto, que no está en una cruz, porque la cruz está vacía, porque Cristo está vivo, ¿cierto? Entonces, la primera, ¿cuál fue? La muerte de Cristo en la cruz. La segunda, la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? La tercera, no, pero antes de eso, vaya conmigo, antes de mirar la tercera, vamos a mirar por la palabra de Dios, 1 Corintios 15, los versículos 3 y 8, porque vamos a mirar por la palabra, lo que estoy diciendo aquí, sustentándolo en la palabra, lo que estoy diciendo en la resurrección de Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que lo que él está declarando es que lo que la Escritura lo declara y lo dice. Por eso está diciendo conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció además de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, escribe el apóstol Pablo. ¿Recuerda cómo le apareció Jesús al apóstol Pablo? Cuando iba a caballo y de pronto se cayó y algo pasó que ustedes conocen la historia. Por eso dice, y por último de todos, como un abortivo me pareció a mí. O sea, aquí está la prueba de la segunda, que es la resurrección de Cristo. Ahora miremos la tercera, que es la cual yo me quiero enfocar hoy. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que es la tercera, que es la que estamos más o menos en el calendario litúrgico, sería hoy domingo, ¿verdad? Entonces, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el cual es el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo y que es en quien está basado el poder transformador de la iglesia en este mundo. ¿Quién nos transforma? ¿Quién nos convence de pecado? ¿Quién? El Espíritu Santo, que es el que transforma al ser humano, transforma a la iglesia. A la iglesia no es este edificio, sino ustedes, que somos ustedes y yo, que somos la iglesia. Por eso el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, mire lo que nos dice, pero recibiréis poder. Oiga lo que está diciendo la palabra. Y a veces nosotros dudamos de ese poder que el Señor nos da a través de su palabra y a través especialmente del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que vamos a recibir ¿qué? Poder. ¿Poder para qué? Para hablar del evangelio, para contarle a otro de las maravillas de Cristo. Poder para poder vencer el pecado. Poder para cambiarnos nosotros mismos. Pero lo recibiremos a través del Espíritu Santo, como lo dice su palabra. Ahora, ahora nos detenemos en este tercer acontecimiento. Es aquí lo que yo quiero mirar. Y vamos a mirar en el tercer acontecimiento. El día de Pentecostés, pues casi de forma unánime, se considera que este día marca el inicio de la iglesia. Jesucristo le había dado una orden a los discípulos. Ven a la posesión del tanto y esperen allí 50 días. Y ellos se fueron, dijeron, no, yo no por allá no voy, no, ahora no, si Pedro no llega temprano, si Juan no, en fin, no se pusieron a alegar entre ellos. Y que tienen que llegar a las 8 de la mañana, porque si no llegan, entonces no va a pasar nada. No, todos unánimes obedecieron lo que el Señor le había dicho y se fueron para el aposento alto, ¿cierto? Ahora vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a mirar aquí. Libro de Hechos, capítulo 2. A ver, sí. El libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 13. Y vamos a hacerlo en forma antifonal. ¿Listo? Ustedes me van a ayudar a leer. Ahí junto con el hermano Javier, que tiene el micrófono. Ahora su Biblia para poder entender y mirar. Libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Vamos a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, oye que la Biblia lo está diciendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Míralo, ¿cómo estaban ellos? Unidos, unánimes, juntos, un mismo ánimo. Otra traducción diría, todos juntos, todos de acuerdo, todos bajo una misma visión, por decirlo de esa manera. Pero vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente Y de lean. repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Miren los que estaban allí, ahí lo dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes. Les oímos, mírenlo en lo especial, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Todos juntos el 13. Mas Mas otros burlándose decían, estaban, llenos de mosto. o sea, la gente que los escuchaba hablar decían, esos están es borrachos. Esos están, que sabe, están locos. Y imagínense, ¿ah? La gente, mire, hermanos, cuando la gente pasa aquí al frente de nosotros, aquí al frente, mucha gente mira y dicen esos pobres ahí, esos locos ahí. Lo mismo que sucedía en ese tiempo, la gente menosprecia el evangelio, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, entonces, por la palabra de Dios, ¿qué fue lo que sucedió ese día? ¿Qué es el día de Pentecostés? ¿Qué es el día de Pentecostés? Vamos a mirar. A ver, hermana, ¿qué es lo que dice hermana Iracema? Muy bien, era la venida del Espíritu Santo, que es el Consolador. Hoy, entonces, vamos a mirar. ¿Qué es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una de las tres fiestas principales para los judíos. Escuchen bien, porque estamos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era una de las tres fiestas principales para los judíos. Y entonces usted dice, ¿será verdad lo que está diciendo? Claro, vaya a la Biblia, al libro de Deuteronomio. Abra su Biblia. Si la tiene ahí en el celular, mírenla también ahí. Pero la idea es que nos metamos todos en el cuento y miramos a ver cómo es la situación. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, que fue uno de los versículos que leyó nuestro hermano Javier. Pero vayamos otra vez. A ver qué nos dice. Deuteronomio 16, 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas y las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Habían tres fiestas y cada una de esas tres fiestas el pueblo de Israel no se presentaban ante Dios con las manos vacías, es lo que dice la palabra, ¿cierto? Se llamaba también las fiestas de las semanas o las fiestas de las cosechas. Se celebraban 50 días después de la Pascua. ¿Y saben cuál era la fiesta de la Pascua? Fiesta de los panes sin levadura. Era la fiesta de la Pascua. Entonces ellos esperaban 50 días. ¿Y cuál fue la fiesta de la Pascua para nosotros? Ah, la resurrección de Jesucristo. Cuando recuerdan ustedes que Jesús, el Cordero de Milagro, que fue y murió y resucitó. Entonces, cuando Jesús entró a Jerusalén para ser inmolado, ¿qué es lo que estaban celebrando en ese tiempo? La fiesta de la Pascua. Recuerden ustedes. Entonces, lo que estaba entonces se llamaba, ¿qué? 50 días después de la Pascua.
La palabra Pentecostés significa literalmente 50. Literalmente 50. Y los judíos traían como ofrenda a Dios los frutos de la nueva cosecha. Era lo que ellos hacían. Levítico 23. Vaya a Levítico 23. Levítico capítulo 23. Y esta la voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, no en la Reina Valera. Levítico 23, los versículos 15 y 16. Mire lo que dice la palabra. Cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo. O sea, el día después del día de descanso. O sea, ¿después de qué era? Era el día sábado, porque ellos recuerdan que ellos del día sábado descansaban, que era el día de reposo, después del día de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día de descanso. Luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Y esto era una ley. Y era lo que el pueblo de Israel celebraban. La fiesta de Pentecostés tenía dos significados para los judíos. Mira, tenía dos significados para los judíos la fiesta de Pentecostés. Primero, un significado religioso. Era un significado religioso para ellos. En Pentecostés, los judíos celebraban la entrega de la ley de Dios, la Torá, a Moisés. ¿Recuerdan ustedes que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, qué hizo Moisés? ¿Subió a dónde? Y recibió la ley. Y dice la palabra que cuando Moisés, allá se duró un tiempo, que cuando él bajó, su rostro resplandecía. Entonces, ellos celebran, mire, ese significado que tienen para ellos el día de Pentecostés. Los judíos celebran la entrega de la ley, la Torá, o sea, para Moisés. Segundo significado, era un significado agrícola. Recuerdan ustedes que siempre el pueblo de Israel fue un pueblo muy agrícola y es un pueblo muy agrícola. Aún en este tiempo donde hay desierto, hay flores, o sea, ellos tienen una maravilla. Y uno diría, en un desierto, qué se va a producir? Pero para ellos, en segundo lugar, un significado agrícola. Pentecostés era una fiesta para agradecer a Dios las cosechas del trigo y por eso se traían a Dios como ofrenda los primeros panes de la nueva cosecha. Miren lo que ellos hacían. Traían los primeros panes de la cosecha, pero ellos fabricaban los panes y no le echaban en levadura, ¿cierto? Al conocer los significados que Pentecostés tenía para los judíos, podemos entonces reflexionar. Mira lo que podemos reflexionar. Que la venida del Espíritu Santo ese día específicamente no fue casualidad. ¿Qué estaban celebrando ellos? El día de Pentecostés, unánimes todos allá en el aposento alto. Pero la venida del Espíritu Santo no fue algo de casualidad que ocurrió por sí. Ese día se celebraba la entrega de la ley de Moisés y en Pentecostés había iniciado la iglesia. Mire lo que dice. Celebraban el día de qué? De la entrega de la ley. Y en ese día en Pentecostés celebraban el inicio de la iglesia, por medio de la cual nuestro Señor Jesucristo ofrece o entrega la gracia de Dios para la humanidad. Allí donde el Señor Jesucristo entregó su vida por la humanidad. Ese día que se celebra por las cosechas, el Señor derramó su poder para que la iglesia pudiera cosechar las almas por medio del evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que hizo el Señor. Derramó su poder entre los discípulos, los que estaban allí, para que cuando ellos fueran a predicar el evangelio, lo hicieran con autoridad y poder en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Lucas 10:12, Jesús les dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recoger la cosecha. La mies es mucha, mas los obreros son pocos, dice también otra versión de la palabra. Ese día el Señor le da al pueblo, Dios le da al pueblo a través del Espíritu Santo el poder para que fueran a predicar el evangelio. Y eso, sí, ese es el significado de Pentecostés. Eso es lo que significa Pentecostés. Y es lo que hoy podemos decir, es lo que nos hace falta a nosotros muchas veces. El poder estar con el Espíritu Santo siempre. En segundo lugar, ¿qué ocurrió el día de Pentecostés? Esa es la pregunta. Entonces, ya miramos primero qué es el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué sucedió ese día? ¿Hace cuántos años atrás? ¿Hace qué? Como 2000 años. Casi 2000 años, sí. Que eso fue después. Muy bien. ¿Qué sucedió ese día? Entonces vaya al libro de Hechos, capítulo 2. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Y vamos a mirar del 2 al 8. Y bueno, vamos a leerlo en las dos versiones. Yo tengo la versión Palabra de Dios para Todos y vamos a leerlo en la versión Reina Valera para poder entender un poco mejor. ¿Por qué me gusta mirar ustedes? ¿Por qué me gusta mirar otras versiones? Porque a veces nos aclara un poquito más lo que la palabra de Dios nos enseña en otra versión, pero es la misma palabra de Dios. A ver, Hechos capítulo 2, los versículos 2 al 8, lo tienen por ahí para que me ayuden a leerlo en la Reina Valera. ¿Qué dicen? A ver, hermanos. A ver, léanlo con el micrófono para los que están conectados, los escuchen, porque aquí, ahí no nos escuchen. A ver, hermano Alberto, sigue. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Hasta el 8, hermano. Hasta el 8. Sí, señor. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Amén. Ahora yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Mírenlo como dice. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Versículo 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes y de diferentes naciones. Y ve que aquí nos aclara un poquito más. Dice que han venido ¿de dónde? De diferentes naciones. Al oír el ruido, ¿se imaginan ustedes? O sea, colóquense en ustedes en ese día, que estuvieran por ahí cerca. Entonces dicen, al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. ¿Se imaginan? Aquí pasa igual. ¿Qué es lo que está pasando allá? Y la gente empezó a reunirse, como cuando alguien está haciendo algo y usted está mirando, ¿qué es lo que pasa? Y la palabra dice que se reunió un montonón de gente, un poco de gente, para ir a mirar qué era lo que estaban pasando. Pero algo que pasaba era que ellos les oían hablar en sus propias lenguas, pero había gente de otras naciones, con otros idiomas. Entonces, eso era lo espectacular y lo raro para ellos. Versículo 7. Muy sorprendidos y llenos de asombro, decían, ¿no son todos estos de Galaxia? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oigamos hablar en nuestro propio idioma? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés? El día de Pentecostés marca la venida ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso es lo que marca ese día. Marca la venida del Espíritu Santo para bautizar y morar en cada persona que confiesa con su boca que Jesús es el Señor de su vida. Cuando usted pone su confianza en Dios, en Jesús, y confiesa y vive y camina con Jesús, entonces el Espíritu Santo está con nosotros o está con usted. En estos versículos, para poder tener su interpretación correcta, debemos mirar lo que dice la Reina Valera, lo que dice la Reina Valera, una frase que debemos de tenerla muy en cuenta. ¿La tienen ahí? Miren lo que dice la Reina, lo que dice la Reina Valera, porque la PDT solo lo dice en una parte. Dice, y esta frase es como de, ¿cierto? Como de. Ustedes lo leyeron ahí, dice, de repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte. Algo parecido, algo que está. Entonces, tengamos en cuenta esta palabra como de. Cuando el Espíritu Santo llegó, se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba y luego apareció lenguas como de qué. Y eso de fuego, ¿qué quiere decir? Algo que quema, algo que purifica. ¿Cierto? El fuego quema, purifica y ¿qué más hace el fuego? Termina, ¿cierto? Porque puede también consumir, ¿cierto? El fuego. Pero lo más importante es como de, entonces la palabra como de un viento recio. Cuando hace, yo no sé si ustedes han estado en el campo, cuando hacen esas borrascas duras. Yo cuando estaba allá en el Tolima, en la finca, hacían esas borrascas durísimas y esos árboles se doblaban al piso, los plátanos, las matas de plátanos se caían, y en ocasiones las tejas de la casa se las levantaban y empezaba a llover. ¿Sabe qué hacía el ganado? El ganado salía corriendo y se hacía en las lomas, en las partes altas y se arrodillaba. El ganado hacía eso. Era algo, y nosotros cuando estábamos allí nos daba un miedo inmenso porque era algo terrible. Pero imagínense algo parecido que sucedió allí en el aposento alto, en aquella casa. Y la gente escuchaba como un viento fuerte, una borrasca inmensa. La gente allá hablando y orando. Y cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. A veces nosotros dudamos del poder del Espíritu Santo. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra, orando al Señor y ayunando. De esa manera. Que cuando usted ore por alguien, Dios obre. Haya unción. Y Dios ore en ese momento. Entonces, ese como de un viento fuerte, como de una llama de fuego. ¿Han visto ustedes? Hace un tiempo en Estados Unidos, en el lugar, ustedes escucharon por noticias
donde, en esas casas de los famosos que tienen muchísima plata, que se consumió casi todo el barrio y muchos famosos perdieron sus casas. No pudieron hacer nada con el fuego, porque consumió todo. Así más o menos. Mire usted que en Colombia incluso se han quemado hectáreas y no han podido apagarlas. Un juego de esa manera del poder para que usted pueda predicar el evangelio y mucha gente pueda decir, ah, es verdad, es el Señor. Es decir, que el énfasis de estos versículos no está en el viento o en el fuego. Oiga, no está en el viento ni en el fuego, sino que el Señor estaba llamando la atención a las personas para que se dieran cuenta que algo extraordinario, algo milagroso estaba sucediendo en ese lugar. No era el viento, ni era ni la llama, sino que algo milagroso estaba ¿qué? Sucediendo en aquel lugar. Las lenguas y el fuego tienen un significado muy importante para el evangelio. Las lenguas y el fuego. Las lenguas se refieren al mensaje que tenemos que transmitir. Escuchen bien, las lenguas se refieren al mensaje que tenemos que transmitir y el fuego se refiere al poder transformador de ese mensaje. Yo esta mañana coloqué en mi estado donde estoy predicando y coloqué dos palabras, una palabra que es querigma y el otro que era, bueno, pero aquí que era queruso. Pero vamos a mirar el significado de esas dos palabras. La iglesia tiene un mensaje que transmitir, que es el mensaje. Por eso digo que las lenguas se refiere al mensaje que tenemos que transmitir a diferentes naciones de la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene un mensaje que tiene que transmitir, que es el querigma en el griego. En el griego, la palabra en el griego significa el mensaje que usted tiene que transmitir a aquellos que lo necesitan. Pero el mensaje de qué? El mensaje de salvación. Cada uno de nosotros somos los encargados de transmitir ese mensaje. Pero viene la palabra en griego que es keruso, que significa a predicar, a anunciar o declarar. Cuando usted predica, está haciendo lo que en original es la palabra keruso. ¿Qué significa eso? Predicar, anunciar o denunciar. Y nuestro Dios nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerlo. Ese es el poder que el Señor nos da. Por medio del Espíritu Santo para hacer. Por eso, ese día de Pentecostés, los discípulos y todos los que estaban con ellos recibieron ese poder. Recibieron el poder de Dios por medio del Espíritu Santo y recibieron la capacidad de hablar en idiomas que no conocían hasta en ese momento. ¿Sabe la gente que empezó a reflexionar? Pero ¿cómo es posible que ellos hablen? Es como si ustedes me escucharan hablando a mí mandarín o me escucharan hablando a mí en ruso y toda esa situación. Pero Henry, ¿de dónde aprendió si ese no ha estudiado? Es más, no sabe ni hablar inglés. ¿Cómo van a hablar así? Y eso sucedió ese día. La gente decía, si los discípulos son personas de vulgo, común y corriente, es más, algunos son pescadores. ¿De dónde se capacitaron ellos para hablar esos idiomas? Y esa es la reflexión, ¿cierto? Entonces, por eso ese día, pero miren lo que dice Hechos capítulo 2, del 4 al 10, que lo vamos a volver a leer, es como para poder entender mejor. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba.
Si era que era el poder del Espíritu Santo utilizando a Henry para que pudiera hablar en ruso. Utilizando a ustedes, mis hermanos, para que pudieran hablar en mandarín, que es otro idioma que es como difícil de aprender, ¿no? El de los chinos, el de los coreanos. Pero entonces la palabra lo está diciendo. Ahora el versículo 5. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén y habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Y al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Se sorprendieron los que hablaban, los seguidores de Jesús. O sea, ¿quién eran los seguidores de Jesús? Pues la iglesia. Estaban tan admirados que decían unos a otros, oigan lo que ellos decían, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿No son allá del campo? ¿No son allá de allá de Fontibón? ¿No viven en las Giraldas? ¿No viven, en fin? Porque nosotros cuestionamos eso. Y lo primero que estamos listos es para eso, para cuestionar incluso el poder de Dios, las manifestaciones de Dios, la unción de Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos unción? Porque no nos metemos con Dios. Entonces, el versículo 8, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estábamos aquí somos de diferentes países, algunos somos de de Patria, de Media, de Elán, otros vimos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de las regiones de Libia cercanas del pueblo de Cirini. Y muchos han venido de Roma y otros han viajado desde Asia, de Creta, desde la península de Arabia. Mire, de a dónde habían personas de estos diferentes países. ¿Cómo hablan los musulmanes? ¿Cómo hablan los de Israel? ¿Cómo hablan de diferentes? ¿Cómo hablan los Roma es Italia, un idioma diferente. Estaba leyendo la palabra actual. Ellos hablaban en idiomas reales que hoy en día existen. Ellos no habían aprendido por medio de un estudio, sino que recibieron la capacidad por medio de quién, por medio del Espíritu Santo. Eso es la palabra. Y sabrá que, y eso es la palabra. Y esa palabra en griego tiene un significado también. En griego esa palabra es glosa. Glosa, que quiere decir lengua. En el original en griego es glosa, que es lengua, o sea, les oían hablar en glosa, en sus propias lenguas, según el original. Recuerden ustedes que el original, la Biblia fue escrita en griego y en hebreo, que fueron los originales, ¿cierto? Entonces, tal como lo dijimos al principio, cada judío tenía que presentarse en Jerusalén. ¿Cuántas veces al año? Yo lo dije, 3 veces al año. Cada judío tenía que hacer esto, presentarse a Jerusalén 3 veces al año. Es por eso que exactamente ese día la ciudad de Jerusalén estaba llena de judíos que vivían en muchos lugares, en muchas naciones alrededor de Israel. Pero que habían llegado hasta Jerusalén, ¿para qué? Para celebrar el día de Pentecostés. Cada uno de ellos era judío, pero hablaban la lengua de su nación. Es por eso que se quedaron sorprendidos al escuchar a los discípulos del Señor, que eran hombres sin preparación, que eran hombres del vulgo, y lo escucharon hablar en sus propias lenguas, sus naciones y sus maravillas de Dios. Ellos escuchaban hablar, como escuchar yo hablar a Javier, no dormido, sino hablando. ¿Qué idioma le gustaría aprender? Un idioma
que hace el idioma que hoy está a nivel mundial es el inglés. El inglés, ¿cierto? O el francés, sí. Pero uno le gustaría hablar inglés. Pero imagina que llegáramos a escuchar un día aquí al hermano Javier que esté cuando él dirige aquí y empieza a orar y empiece a hablar en otro idioma. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es empezar a juzgar. Empezamos a juzgar. ¿Pero qué le pasó a Javier que está orando y ahora empezó a hablar? ¿Será que está loco? ¿Será que está borracho? ¿Qué le pasaría? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no? Porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Ajá. Pero tenemos que conocer el énfasis y el punto principal de este acontecimiento, que son las lenguas. ¿Cierto? ¿Cuál era el punto principal? Las lenguas. ¿Y qué significa la lengua? Que es la palabra glosa, que significa que el mensaje de la palabra. Sino el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, después de la misma palabra de Dios, nos enseña que las lenguas acabarán, las lenguas cesarán, pero el Espíritu Santo permanece. Miremos 1 Corintios 13:8. Recuerden que aquí nos habla acerca de eso. 13:8. A ver qué nos dice. A ver, leámoslo. A ver, en la versión, en esta versión que tiene la hermana Nubia, que es la versión traducción viviente, ¿cómo dice? 1 Corintios 13:8. Y después lo leemos en la Reina Valera. Primera de Corintios 13:8 dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Va a llegar el momento donde esto acabará, pero el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo perdurará para siempre. ¿Cómo dice la Reina Valera? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien. El amor que nunca deja de ser. Y es el amor que tiene Dios por nosotros. Y ese mismo amor debemos de tenerlo nosotros por aquellos que necesitamos o que necesitan de Dios. Y en tercer lugar y último. Entonces miramos primero ¿qué es lo primero que dije? ¿Qué es el día de Pentecostés? Ya miramos. Segundo, ¿qué ocurrió en el día de Pentecostés? Ahora vamos a mirar el tercero. ¿Qué nos enseña el día de Pentecostés para la iglesia de hoy? O sea, ¿qué nos enseña el día de Pentecostés hoy en día para la iglesia de hoy? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Ajá. Cuando llegó el día de Pentecostés, cómo estaba la iglesia? Unida en un mismo lugar, no cada uno, no haciendo cada uno, no, es que a veces sucede que estamos en el culto y que, bueno, a veces, no, que el tinto, que los, que ir a mirar allí, y nos perdemos muchas veces de la enseñanza de la palabra. No, para eso hay lugar. Para eso hay tiempo. Los que estaban allí estaban unidos en un mismo lugar. ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cuánto tiempo duraron? 50 días allí esperando la promesa que el Señor les había dejado. El Señor les dijo, yo me voy al cielo, pero no les dejo solos. Les enviaré ¿a quién? Al Consolador. Y ese les convencerá ¿de qué? De pecado. Y es el que tenemos hoy, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que debemos de estar todos unidos en un mismo sentir, como lo hacían en la iglesia primitiva. Todos tenían el mismo sentir, enseñaban en las casas, en las iglesias, compartían el pan los unos con los otros y compartían lo que tenían. La necesidad del uno era la necesidad del otro. O sea que estaban todos unánimes. Pero ¿qué sucede hoy en día? Cada cual por su
camino. Cada cual hace lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. Y hoy sucede esto en el día. Hoy sucede esto en la iglesia. El día de Pentecostés los judíos tenían dos actitudes muy importantes. Tenían dos actitudes que son muy importantes y que debemos de tenerla en cuenta en el día de hoy. Estaban unánimes juntos. La palabra en griego unánime es la palabra que se llama homotumadón. Que a ti no lo puedo decir. Homotumadón. Homotumadón. ¿Qué significa una mezcla, una mistura? Se unían los unos con los otros. No importa que usted sea negro, que usted sea blanco, que venga del Tolima, que venga del Valle, que venga de la costa, que venga de Pasto, que venga de Cundinamarca, que venga de Boyacá, que venga del Huila, no importa. Entonces quiere decir que estaban unidos todos, sin distinción de raza, una mezcla, una mistura. Es decir, que eran que era uno solo, con un mismo sentir. Estaban mezclados en un solo corazón. Eran uno mismo. Y eso era lo que sucedía. Pero en la iglesia de hoy no estamos unidos. El próximo domingo estamos en votaciones para elegir al presidente. Pero ¿cómo vota la iglesia? ¿Por quién va a votar la iglesia? Es ahí donde tenemos que tener en cuenta, saber escoger el candidato por lo cual usted va a votar. Que tenga principios cristianos, que tengan valores cristianos o que se acerquen, porque no va a haber un candidato que... ¿eh? Pero de esa manera debemos elegir. Una iglesia debe de sentar un presidente y de unirse, pero la iglesia no se une. Y ese es el problema. Y eso nos pasa, que tenemos que unirnos y el que nos une es el Señor. Debemos hacer una mezcla, una mistura, un solo corazón, un mismo sentir. Y en conclusión, para concluir, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta? Podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo se manifiesta con poder cuando los hijos de Dios tienen un mismo sentir. Eso es lo que podemos darnos cuenta. Que cuando los hijos de Dios tenemos un mismo sentir, entonces el Espíritu Santo se manifiesta. Hay bendición, hay maravillas, hay prodigios, hay milagros. Y hay todo aquello que la palabra nos dice. Hay lenguas, hay interpretación de lenguas y todo aquello hay. Pero cuando la iglesia se une, cuando no hay divisiones, cuando a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestro pensamiento, a pesar de nuestra liturgia, podemos quitar de nuestro orgullo y ser de un mismo sentir con nuestros hermanos en Cristo. Y es ahí donde el Espíritu Santo se va a manifestar con poder. ¿Está en la iglesia moderna unánime y juntos? Estamos en la iglesia hoy, porque hoy se puede decir que hay una iglesia moderna. Ya hoy ya no le llaman iglesia, sino auditorio. Entonces la pregunta, por eso es la pregunta, ¿está la iglesia moderna juntos? ¿Unánimes juntos? ¿Estamos llenos de divisiones? ¿O estamos llenos de celos? ¿O estamos llenos de contienda? Esa es la pregunta. Y ese es el desafío que quiero dejar hoy en ustedes y en mis hermanos que me escuchan allá por las redes. ¿Somos carnales o somos espirituales?
Esa es la otra pregunta. Cada uno de nosotros sabemos que debemos responder y cada uno de nosotros responderemos ahí en su mente qué clase de cristianos somos nosotros. Amado Señor, en esta mañana te adoramos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos convence de pecado. Y tu palabra nos dice que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista y se aparta de nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor. Permítanos, Señor, que podamos ser llenos de poder, llenos de tu majestad, llenos de unción para poder predicar el evangelio a aquellos de quienes lo necesitan. Quita de nosotros toda altivez, todo orgullo, toda aquella cosa que nos aparta de que el Espíritu Santo esté siempre obrando en nuestras vidas y especialmente en la iglesia. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por tu compañía permanente para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de finalizar, hermanos, cantemos este precioso coro, el último. Algo está cayendo aquí. Quiero pedirle que se coloque sobre sus pies y cantemos este hermoso alabanza al Señor. Amado Dios, te damos gracias esta mañana por tu compañía. Algo especial va a suceder en nuestras vidas, Señor. Y está sucediendo, Señor. Tú estás en medio de nuestras vidas. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levanta tus manos, dile eso al Señor en esta mañana. Y su gloria tocaré. Oh, sí, amado Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Oh, sí, Señor. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Amado Dios, gracias. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Señor, gracias. Perdónanos, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Algo está cayendo aquí. Es
tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, Cántale al Señor. sanando heridas, levantando al caído. Gracias, amado. Su gloria está aquí. Está cayendo el poder. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, por tu presencia en cada una de las iglesias que hoy hacen honor y que hoy hacen culto a ti. Gracias, Señor, por tu presencia en mi hogar, por tu presencia en mi trabajo, por tu compañía donde quiera que vayamos. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti entendemos que somos hombres y mujeres faltos de tu presencia y que pecamos todos los días. Te honramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.